Buenos días a todos, buenos días a todas. Bienvenidos y bienvenidas un año más al Festival Internacional de Poesía Boavit de Mediterráneo en Mediterráneo. Estamos en la edición de 2019. Llevamos 7 años de festival y el diario.es, edición de Castilla-La Mancha, es el tercer año consecutivo que realizamos en directo una serie de entrevistas de los poetas y las poetas participantes en el festival. Hace justo un año estábamos aquí con Alberto García Teresa y nos decía que había que comerse el mundo a dentelladas. Y yo prometía, todo el equipo prometíamos que volveríamos si la sociedad nos seguía requiriendo que la palabra se hiciera poesía y se hiciera compromiso social. Aquí estamos de nuevo y muchas gracias por seguirnos y por acompañarnos. Empezamos a lo grande hoy. Empezamos con una de las grandes figuras, voy a decir. Venga, sí. Muchas gracias, muchas gracias. De las grandes figuras del festival, con Javier Gallego Crudo. Si nos habéis seguido durante estos días, habréis visto que teníamos anunciado también al gran filósofo historiador Jorge Richman. Él no puede estar con nosotros por motivos personales, le disculpamos también en nombre del festival. Y bueno, os comento más o menos cómo va a ser el directo. Pues Esto estaba pensado. Accidentado para empezar. Eso estaba pensado. Tenemos a nuestras compañeras que nos ayudan con la lona. Esto nos ha pasado más veces, ¿eh? ¿Sí? Javi? Sí, no hay ningún problema. Esa es una prueba para el entrevistado, ¿no? Eso es. Si está preparado para esto, si está preparado para las preguntas. La lona encima. La que me va a caer encima, ¿no? Bueno, esto significa también que hace muy buen tiempo, sí, hace fresquito y se está muy bien. Sopla viento aquí en Toledo. Bueno, os comento, mientras nos ayudan las compañeras. Yo le voy a hacer una entrevista a Javi de unos 15 minutos aproximadamente. Después él va a recitar, porque viene como poeta a este festival, y después cerraremos la transmisión y realizaremos un debate aquí con las personas que quieran realizarle preguntas que yo no le haya hecho, porque yo tengo el tiempo limitado. Y primero de todo voy a presentarte, Javi. Adelante. Bueno, seguro que muchos de los que nos estáis siguiendo no necesitáis tampoco que me extienda en la presentación. Javier Gallego Crudo es periodista, escritor y músico. En poesía ha publicado los poemarios El grito en el cielo y Abolición de la pena de muerte. Además de poemas, en la antología La encrucijada. También es autor del libro de artículos de opinión Lo llevamos crudo y de varios cuentos en las recopilaciones Trelatos y Simpatía por el relato. Tiene ensayos breves en las obras colectivas de actualidad Relaxing, Café con leche y Reaccionados. Es autor del fenómeno radiofónico de agitación cultural, social y política Carne Cruda, que tiene un premio Ondas, se lo dieron en 2012, y ha recibido menciones especiales en el Prix Italia 2002. Y puede que no salga vivo de esta entrevista, también eso puede suceder y puedes ponerlo como última línea de la biografía. Yo creo que salió entrecomillado. Acabó sus días en Boavit, en Toledo, en una entrevista bastante accidentada. Es muy inglés esto no mata a nadie. Menciones especiales, hablaba de Carne Cruda en el Prix Italia 2002 y en la Bienal de México 2004 por sus ficciones para la radio. Además es baterista y compositor en el grupo Forastero, con el que ha editado El submarinista en el tejado. Y tiene otros 4 discos con anteriores formaciones de música experimental y rock. Bueno, leer y escuchar a Crudo es aprender a pensar, a ir más allá de esos titulares que nos gustan tanto a los periodistas y que muchas veces no sintetizan todo lo que queremos decir, y es la analítica mordaz, que no amordazada de nuestro mundo. Javi, buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias por esa presentación tan extensa y, bueno, al final tan elogiosa. Sí, bueno, es lo que pienso. Puedo añadir, por cierto, que claro, también sí. hemos publicado, mi hermano y yo, un cómic basado encima de uno de los poemas del último libro, se llama Como si nunca hubieran sido, que está dedicado a la tragedia de los migrantes y refugiados en el Mediterráneo y que además los beneficios van para Médicos Sin Fronteras. Quería aprovechar para esta cuña. Estupendo, pues ahí queda añadido. Acabas de llegar prácticamente al festival. ¿Con qué vibraciones, qué expectativas, qué te han contado? Bueno, que es un festival con muchísima actividad, muy ajetreado. De hecho, yo tengo una planilla de eventos interminable, pero también muy entretenida. O sea, que también he venido a escuchar a muchos compañeros y compañeras, que me apetece mucho en una ciudad tan impresionante como es Toledo, que uno se olvida, pero en cuanto llega aquí a estas calles, se le encoge el corazón por la grandiosidad. Vosotros igual estáis muy acostumbrados, pero yo que he venido muchas veces, se te olvida lo impresionante, lo abrumadora que es
por hermosa la ciudad de Toledo. Y yo creo que la poesía fluya, como has dicho en la presentación, por estas calles, al mismo tiempo que el viento, pues es un honor que además va a tener un colofón con un concierto que vamos a dar de cierre de la jornada del sábado a las 10 de la noche en el Círculo de Arte. ¿En el Círculo de Arte? Luego lo vamos a recordar también. Con Seward, que es un grupo que me acompaña en muchos de los recitales, conciertos que doy. Muy bien. Bueno, todavía nos dejamos impresionar en Toledo por la belleza. Es cierto que cuando llevas muchos años... Claro, yo digo, igual os pasáis inadvertida porque estáis acostumbrados. Todavía no. De vez en cuando nos paramos y decimos, qué bonito es esto. Sí, qué bonito es esto, y que quedan muy pocas ciudades como esta, ¿eh? Sí. También conservadas, un casco histórico tan enorme. Sí, sí. Yo he vivido un momento de casi de éxtasis, ¿no? De síndrome de Stendhal, ¿no? Se te para la respiración viendo esto. Has venido rítmico. Sí, he venido un poco, por eso estoy agitado. Vale. Y por el viento. Bueno, Javi, no estás aquí por casualidad. Tú has hecho de la poesía también una herramienta de comunicación y por eso se te ha invitado a este festival. Lo has hecho como comunicación íntima, pero también complementaria a tu activismo, y a tu compromiso. ¿Tú crees que eso es la prueba de que existe una eclosión poética? Porque se está hablando mucho de eso, de eclosión poética, poesía comprometida, poesía crítica. ¿Crees que existe? Me decía Antonio Orihuela que hace unos años, cuando los Poetas de la Conciencia, todo este grupo que lleva muchísimos años utilizando la poesía como arma cargada de futuro, que decía Celaya, iban a muchos recitales y se encontraban a menudo solos y con una cierta reticencia por parte de algunos públicos a que se utilizase la poesía como arma política, cuando en realidad todo lo es. Y dice que en los últimos años él había notado que eso cambió, probablemente a raíz de la crisis, que ha significado una toma de conciencia no solo de los poetas, sino de parte de la sociedad, o como decía Nacho Vegas en un disco, ¿no? De una resituación. Creo que la poesía también se ha resituado y se está recuperando en los últimos años una poesía social y política que ya existió en otros tiempos, desde el Lorca del poeta de Nueva York a la poesía social de los 50 y generaciones posteriores, que siempre han tenido, líneas de reflexión sobre la realidad social en la que vivimos, porque la poesía puede ser íntima y yo soy muy admirador de los poetas místicos y la poesía del silencio y de la poesía conceptual, pero también puede estar con los pies en la tierra y con las manos metidas en el barro. Bueno, tú reservas también parte de tu poesía. Sí, hay una parte de tu lenguaje poético muy íntimo también. Muy íntimo. Muy sexual, ¿sabes? Muy sexual también. Sí. La intimidad máxima, sí. Que es la sexualidad. Sí, yo suelo intentar mezclar esos dos ámbitos, que creo que forman parte de la persona, y además en mi caso, que me dedico a una profesión pública, pues lo público y lo privado a veces se confunden, pero también necesito a veces separarlos. Y en mi poética creo que están esas dos cosas. El mundo en el que vivo, en el que tengo un compromiso periodístico y tengo un compromiso como ciudadano que creo que se siente responsable de la sociedad en la que vivo, y como poeta, que empecé más como un poeta intimista, sí que me di cuenta que también necesitaba escribir sobre esa sociedad en la que estamos viviendo y sobre la política que muchas veces padecemos y sobre el mundo en el que a mí me gustaría vivir y no este tan a veces apocalíptico y tétrico que nos ha tocado. Lo que me costó es encontrar las palabras. Quizá la poesía suele salir del yo más íntimo, y de hecho creo que la mayoría de los poetas empiezan por ahí y muchos siguen ahí y allí se quedan. Y yo quería reflejar los dos polos de la vida de una persona. A mí me costó más encontrar el lenguaje social, y de hecho El grito en el cielo se lo dediqué al poeta chileno Raúl Zurita, porque fue leyéndole a él, que tiene una poesía a veces críptica, oscura, difícil, casi como himnos desgarrados. Encontré la palabra que yo estaba buscando. Cuando le leí a él dije, sí, ya sé cómo puedo hacerlo. Había leído quizás en César Vallejo cosas, pues España aparta de mí este cáliz, que me habían empezado a influir y que me habían dado esa sonoridad, pero fue leyendo Zurita, precisamente ese libro que se llama como él, como su apellido, Zurita, que es una obra inmensa, inacabable, es como el 2666 de la poesía, pues ahí encontré la palabra que yo estaba buscando. Y por eso quise dedicárselo, y además se lo enviamos, porque Pepe Olona, que es el editor de Arrebato, lo conoce y le envió los versos.
Pasé de 2 semanas de muchísima tensión porque no contestaba, pero al final envió unas líneas muy elogiosas y muy emocionadas. De hecho, luego yo tuve la oportunidad de conocerle y entrevistarle, y ha sido uno de los momentos más bonitos de mi carrera y de mi vida. Has hablado también, después de todos estos años, entrevistando a muchos poetas, del carácter de huida, de criticar la sociedad, pero también proyectar hacia la sociedad que quieres, muy diferente a la que estás viviendo. Es curioso porque desde mi punto de vista hay un individualismo, ¿no?, en la sociedad, que es paradójico porque estamos más conectados que nunca entre todos nosotros. Bueno, una conexión que nos desconecta. Pero es eso te iba a decir, una conexión que nos desconecta. Parece ser una especie de bajón tras el 15M en el caso de España y desde luego por otras muchas causas en el resto del mundo. ¿Cómo lo valoras tú? ¿Crees que es así, que nos hemos olvidado de mirarnos a los ojos, de tocarnos, Voy a volver a citar a la canción de Nacho Vegas, pero en realidad es una frase que se decía en el 15M. Acabas de dar aquí con una miradora. No, nos quieren en soledad. O sea, eso es lo que hace el capitalismo, nos tendrán en común. El capitalismo atomiza, separa, disgrega, porque así debilita a las sociedades y las hace más manejables y manipulables. Hablabas eso de la conexión, hiperconexión. Voy a citar a filósofo y amigo Santiago Alba, que además es colaborador de Carne Cruda, que él dice que no estamos en ningún sitio, que al estar siempre en la nube no estamos. Físicamente hemos perdido corporeidad, porque nunca estamos donde estamos físicamente, sino en ese no sitio virtual que es la nube, ¿no? Eso nos ha, a veces creo que, desconectado unos de otros. Y de hecho vivimos un momento social en el que después de una reacción frente a las élites que manejan la realidad que vivimos, parece que ha habido una pérdida de fuerza, de ánimo, de ímpetu, de esperanza. Que yo no quiero tirar la toalla y pensar que es definitiva, pero que tiene que ver con un hartazgo, un cansancio, que es algo que también produce la sociedad capitalista. Es decir, no tienes tiempo más que para trabajar, comer y dormir. Poco tiempo para informarte, poco tiempo para movilizarte, tienes que hacerlo a costa de tu salud, de tu dinero, del tiempo que dedicas a tu familia, a tus hijos. Es muy difícil, en realidad, reaccionar contra un sistema que está pensado para acomodarte, anestesiarte y adormilarte. Yo creo que estos son también oleadas, ¿no? A mí ahora me preocupa mucho, que creo que la patria y las banderas y los nacionalismos han desviado el tiro, que el 15M creo que apuntó muy bien, y los movimientos que vinieron en posterior, como las mareas, que era de abajo arriba, es decir, de la mayoría social contra esa minoría que mueve los hilos. Y ahora las banderas, no solo en España, sino creo en todo el contexto geopolítico en el que nos movemos, han cambiado completamente el discurso. En vez de disparar hacia arriba, los vecinos están disparando entre sí. Y lo que se está consiguiendo es fomentar el odio del pobre contra el más pobre todavía, porque te va a venir a robar lo poco que te queda, ¿no? Esa vida precaria que tienes, ese bienestar inestable, te lo va a venir a quitar ese que está al otro lado de la frontera, sobre todo si viene de fronteras más pobres que la tuya, ¿no? Pero al final creo que lo que están enfrentando son esas bases sociales, con lo cual el plan ha salido estupendamente, pero ya se acerca una siguiente crisis, ya lo están anunciando algunos de los... Parece que se fragua. ¿Se está fraguando? Que el lenguaje empiezan a dejarnos caer, como pasaba en la anterior desaceleración. Sí, efectivamente. Es posible. Desaceleración. Acuérdate que entonces no se le llamó crisis, se le llamó desaceleración acelerada. Es decir, nos estamos desacelerando muy rápidamente, es decir, estamos en una crisis. Sí. Yo creo que la crisis ya habría que llamarlo cronificada o crónica, ¿no? Porque en realidad de la crisis no hemos salido, sirvió para hacer crónicas, ciertas formas de trabajo, de eso, la precariedad, la temporalidad, la dificultad para tener vivienda, la dificultad básicamente para vivir y para sobrevivir. Y eso se ha convertido en crónico y de hecho consigue el efecto de que, al hilo de la pregunta que hacías, sea más difícil rebelarte, porque bastante tienes con conseguir tu subsistencia, bastante tienes con llegar a fin de mes, dar de comer a tus hijos y pagar tu hipoteca o tu alquiler, como para encima estar preocupándote. Pero bueno, incluso en esos momentos, cuando el hombre y la mujer han estado más desesperados, también se pueden
se han revelado, ¿no? Se pueden encontrar momentos de ya no aguanto más, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo, como decíamos en el programa citando una frase de una película famosa, Network. No sé, la poesía también se puede servir para... Bueno, parece que sí. Sí, bueno, para despertar conciencias, para dar música y palabra a eso que muchas personas sienten y que no saben cómo expresar. Y de hecho, el que haya como decías, ¿no? Un resurgir de la poesía, de la poesía social, no solo de la poesía, pero en general de todo tipo de expresiones poéticas implicadas con la sociedad en la que vivimos, creo que es un buen síntoma de que pueda haber un resurgir de ciertos movimientos. Lo que pasa es que la política española no hace presagiar lo mejor. Precisamente íbamos ahí. Mientras en la sociedad laten todos esos problemas de los que me estás hablando y que parece un problema que se va cronificando y agravando, la situación política está como en la estratosfera. En el pensamiento social, en el individualismo de mucha gente, nos hablan de un relato que nadie entiende. Estamos prácticamente estancados en políticas públicas que son muy necesarias. Y ahora mismo, durante este mes, asistimos a un déjà vu de debate político donde parece directamente que nos están tomando el pelo. Ahí sí que podríamos hablar también, yo creo, de otra desconexión, ¿no? Entre la clase política y la sociedad a la que tienen que representar. Cuando ellos hablan del relato, a nosotros nos parece que no están hablando de nosotros, están hablando de la construcción de su discurso para intentar convencernos de algo, cuando en realidad lo que tienen que convencernos es con sus hechos, con sus actos. Yo tengo esta sensación de que ellos solo están mirando por los intereses en general de sus partidos, nunca mirando por el interés de la sociedad. Y me recuerda ahora cuando se habla tanto del relato aquello que salió a decir el PP en su momento, cuando empezó a perder votos, de no hemos tenido piel. Pues sí, es que les falta piel a los políticos a los que hemos votado, porque no están notando lo que estamos sintiendo, y es, creo, por parte de, sobre todo de la izquierda, que es la que votó mayoritariamente en las últimas elecciones, una sensación de impotencia, de incredulidad, de hartazgo, porque yo entiendo que la dificultad de llegar a un acuerdo para formar un gobierno, pero creo que el mandato de las urnas fue evidente, ¿no? Tienen que entenderse. Si quieres empezamos a analizar qué es lo que ellos intentan vendernos, quién tiene más culpa. Ahí está el tema, que si entramos en eso, entramos en el relato, ¿sabes? Y nosotros que somos periodistas, ahora mismo en esta entrevista, que queremos que sobrepase un poco, entramos en eso, o sea, entramos a valorar si es PSOE, si es Podemos, por qué ahora PNV y Esquerra se están presionando, no se hizo tanto en esa primera ronda en julio. Bueno, es que claro, damos culpas nosotros, repartimos culpas. Yo no quiero repartir culpas, pero evidentemente hay que mirar responsabilidades. En este momento los dos partidos que tienen la posibilidad de formar gobierno, porque tienen además el apoyo de fuerzas suficientes para hacerlo, son los responsables. Yo no voy a hablar de culpables, son los responsables. Creo que es un poco incomprensible que la derecha tenga tanta facilidad para entender si la izquierda tenga tanta dificultad para hacerlo. En ese sentido, yo creo que el Partido Socialista ha intentado jugar siempre al último plazo, ¿no? de acortar el tiempo de negociación para intentar salir vencedor de la negociación. O sea, se ha intentado resolver en 3 días lo que se podía haber resuelto en 3 meses de negociación tranquila, y ahora mismo se está haciendo un poco lo mismo porque el reloj también cuenta hacia atrás. Y bueno, ya le han puesto unas cuantas condiciones a Podemos. Una de ellas creo que la aceptó Pablo Iglesias haciendo un esfuerzo, y creo que después igual podría haber cedido en alguna de las ofertas que le hizo el Partido Socialista. Creo que ahí al final todos fallaron por algo, ¿no? Porque quizá todos quieren tenerlo todo y no es posible. En una negociación al final todo el mundo tiene que acercar posiciones para ir hacia un centro. Estamos en el extremo cuando empezamos, pero nos tenemos que acercar al centro a darnos la mano. Yo creo que ambos tienen que hacer un esfuerzo, y en ese sentido creo que los ciudadanos, seamos del partido que seamos, tenemos que ser muy exigentes con los dos. Y todo el mundo tiene que ceder, también todo el mundo tiene que comprender que representa unos votantes, pero que al otro lado hay otros votantes representados por el otro partido, y que uno tiene que renunciar a algunos de sus principios y máximas, porque desde las máximas no se puede llegar, desde el maximalismo no se puede llegar a un acuerdo, porque claro, son posiciones inamovibles. Y yo creo sinceramente que todo el mundo tiene que demostrar la generosidad de dar pasos. Estoy poco esperanzado por lo que nos van dejando entrever. Sí, sobre todo hoy. Mientras tanto, Javi, hay una ultraderecha que
parece que se frota las manos casi con todo esto. La derecha, sobre todo, y la ultraderecha, pues todos los días asistimos a alguna frase, algún desatino que da la sensación, sobre todo en el caso de las mujeres, de que retrocedemos. Intentamos que no, ¿sabes? Yo creo incluso a veces nos hace más fuertes. Pero por otra parte tienes la sensación interior de que ¿por qué tengo que volver a luchar por esto y a explicar esto? Claro. Has dicho la derecha y la ultraderecha. Yo escribí en un artículo que si es un pato, anda como un pato y parece un pato, es posible que sea un pato. Sí. Si pactas con la ultraderecha, aceptas los principios de la ultraderecha, formas gobierno con la ultraderecha, igual eres la ultraderecha. Quiere decir, es evidente que las dos llamadas derechas se han extremado hasta tal punto, tanto PP como Ciudadanos, que se pueden llamar extrema derecha en muchos de los casos, porque están permitiendo que se reabran, como bien decías, debates que estaban totalmente superados. Nosotros estamos en una nueva oleada feminista, y estos quieren llevarnos a antes del feminismo. Y se está aceptando un debate sobre eso en Andalucía, se está aceptando que se pidan nombres de colectivos y activistas que trabajan por los derechos de la mujer, por los derechos de los homosexuales, se está intentando reabrir ese debate. Y no se debe permitir. Entonces, quienes lo están permitiendo son esos partidos que se autodenominan como derecha. Y son debates de la ultraderecha. O sea que yo, sinceramente, si caminas como un ultraderechista, pactas con un ultraderechista y tienes principios de ultraderechista, eres de ultraderecha, aunque te quieras llamar de otra forma. Sí, sin embargo, es cierto que seguimos estableciendo ahí una diferencia que yo creo que viene un poco por el lenguaje tradicional, ¿no? De que siempre hemos hablado de derecha y de que ellos incluso antes, el Partido Popular, no decían derecha nunca, hace 10 años. No, ellos eran centro, ellos siempre han sido el centro. Sí, sí, sí. A mí me sorprende, del Partido Popular no me sorprende tanto porque en realidad Vox no es más que una escisión de la parte más ultraderechista del Partido Popular y eso no es ningún secreto, o sea, no estoy dando una opinión, estoy simplemente dando datos. Sí. O sea, miembros que estaban en el Partido Popular se fueron a Vox a formar un partido más radical porque les parecía la derechita cobarde lo que había en el Partido Popular. De ahí vienen todos, o sea, no es ningún secreto. Y en el caso de Ciudadanos, a mí sí me sorprende más, porque es un partido que se presenta como liberal. Entonces, es solo liberal o neoliberal en lo económico, pero tiene una deriva que está provocando, de hecho, una sangría de salidas, de huidas del partido, de gente que se ha sentido decepcionada porque entró en ese partido pensando que era un partido del centro liberal moderno. Y se ha encontrado que es un partido ultranacionalista que defiende muchos de los principios de la llamada ultraderecha, que se está alineando con ella en muchos gobiernos y que al final no responde a casi esa socialdemocracia de la que nació Ciudadanos. Entonces, yo entiendo la decepción de muchos personajes, el último Javier Nart, aunque por cierto, o sea, se escinde de... O sea, pero se queda con... Se escinde de Ciudadanos, pero se queda con el escaño. Se queda con lo suyo, sí, como sí. Independiente. Bueno, no sé, sinceramente, si entraste como representante de un partido y dejas de comulgar con las ideas de ese partido, igual debes dejar el escaño como representante. Exactamente. Porque lo conseguiste con ese partido. Con ese partido, claro. También es verdad que el partido está probablemente traicionando los principios con los que se presentó o con los que se ha presentado a la sociedad. Sí. Hay, al margen también de todo el tema de bueno, esas grandes reflexiones que tiene la ultraderecha, hay un debate que a mí me parece muy importante, que es la disyuntiva, no sé si llamarlo así, entre libertad de expresión, delito de odio, incitación al odio. Me parece que nos movemos entre dos extremos ahí muy sensibles, ¿no? Y ha generado mucho debate. A mí me interesa mucho tu opinión, Javi. ¿Tú crees que hay que poner límites a la libertad de expresión? Creo que la libertad de expresión, cuanto más amplia sea y que forcemos todo lo que podamos esos límites, mejor. Incluso para que opiniones que nos resultan dolorosas o indignantes puedan aparecer. Pero es verdad que creo que tiene que haber un límite que es la defensa de los más vulnerables. En esas minorías, ya sea que por cuestiones de raza, sexo, identidad, sufren ataques habitualmente. Creo que ese delito de odio, que a veces es muy difícil de catalogar, sí que debe intentar defender a ese tipo de minorías. O sea, cuando alguien está lanzando a través de pues, canales de difusión mensajes en contra de una raza o una religión o las mujeres, y que eso puede generar actos violentos hacia esas personas, pues evidentemente creo que eso sí es delictivo. Y eso no debe ampararse en la ley. Igual que hay una ley que, en mi opinión, se está utilizando de manera muy gratuita para defender a las víctimas del terrorismo. Por cierto, solo las víctimas del terrorismo de ETA, porque las víctimas del franquismo, por ejemplo, no gozan de esa defensa. Pues igual que se defiende a las víctimas, creo que
se debe defender a esos colectivos que son más vulnerables. Pero aún así, todo esto dicho con una defensa radical, en mi caso, de la libertad de expresión. Sí, es un tema, yo creo, muy delicado, porque se deja en manos de los jueces la interpretación de un precepto como el delito de odio, que no está muy bien definido. Es difícil de definir, claro. Y nos encontramos con sentencias de todo tipo. Nos movemos en un territorio muy resbaladizo. Entonces, lo que no me parece admisible es que siga existiendo en el Código Español la ofensa a los sentimientos religiosos. A los sentimientos religiosos, sí. Porque claro, entonces, si los sentimientos ateos no hay que respetarlos. Yo soy ateo. Muchas de las expresiones religiosas, que pueden ser tanto islámicas como católicas, como de otras religiones, me pueden herir los sentimientos. Pero que eso no forma parte de materia penal delictiva. O sea, si a mí me molestan, pues ya me ocuparé yo de protestar o manifestar mi molestia, pero no creo que deba ir a un juzgado eso. Sí, además que tenemos asociaciones a nivel nacional agarradas a ese... Bueno, y que están llevando a los tribunales, a artistas, a escritores, y a ciudadanos y ciudadanas que se expresan a través de Twitter, y muchas veces lo hacen en forma además humorística, con lo cual... Si nos coartan, bueno, ¿qué es lo que se pretende? ¿No? Lo que se pretende es coartar la libertad y que la gente se corte, efectivamente. Ya. O sea, que por miedo a lo que pueda pasar, por miedo a las consecuencias, pero se ha hecho también utilizando la coartada del terrorismo en este país. O sea, parece que de repente todo es terrorismo. Desde que ya no hay terrorismo de ETA, afortunadamente en España, de repente hay muchas más causas de terrorismo en la Audiencia Nacional. Todas amparadas por la defensa de las víctimas, que a veces utilizan pues para perseguir a alguien que ha puesto un tuit con carácter de humor. Incluso a veces para defender, o sea, para llevar a un tribunal a alguien que ataca en un tuit sí, a la dictadura. O sea, ya esto me parece como el sin Dios más absoluto, ¿no? O sea, que un régimen genocida, dictatorial y golpista sea defendido como si ellos fueran las víctimas, como pasó en el caso de Carrero Blanco, que no se puede hacer un chiste sobre Carrero Blanco, es el mundo al revés. Por último, Javi, es un cambio de registro grande. Me apetece preguntártelo por la adenda que has hecho sobre el cómic que acabáis de hacer. El tema de la crisis del Mediterráneo. Este festival tiene la coletilla de Mediterráneo en Mediterráneo, se llama Buavip, de Mediterráneo en Mediterráneo, y desde sus inicios incluso Camino de Paz, puentes de paz entre poetas y también entre personas, pero a lo largo de estos años hemos ido viendo cómo el Mediterráneo se está convirtiendo en una auténtica vergüenza en cuanto a la gestión internacional de los derechos humanos. Entonces, ¿tú no te mueres de vergüenza? Sí, yo me muero de vergüenza como europeo, como español, ciudadano de este planeta. Y de impotencia. De impotencia, sí. Se acaba de cumplir esta semana 4 años de la muerte de Aylán. Y que pronto hemos olvidado, ¿no? Aquella imagen que conmovió y removió al mundo, incluso a los dirigentes políticos, que básicamente no es que no hayan hecho nada, sino que ahora mismo han cerrado fronteras y están persiguiendo a aquellas personas que salvan vidas. ¿Y por qué lo hacen? Porque son testigos de lo que está pasando. Son testigos no de eso, solo de su indiferencia, sino de la persecución que se hace y de que se está dejando al Mediterráneo que se convierta en una tumba, en una fosa común, que nos haga el trabajo sucio. En vez de asumir un problema y una cuestión que han tenido que asumir todos los países a lo largo de la historia, porque somos una especie migrante en constante movimiento, como bien dice esta canción del cantante uruguayo, ahí se me ha ido. Jorge Drexler, perdón, sí. Pues esto tenemos que asumirlo, siempre ha sido así en la historia. Somos una especie de movimiento y nosotros, en vez de asumir eso, Europa, en vez de asumir eso, está dejando que el Mediterráneo se convierta en esa fosa común que nos oculte el problema, porque al final, claro, desaparecen en ese fondo de mar oscuro y parece que no han existido, como dice el poema en el que se basa el cómic del que te hablaba, como si nunca hubieran sido, ¿no? Y es una vergüenza lo que hemos visto este verano, que se ha vuelto a repetir, que repite lo que ya sucedió antes, ¿no? De que un barco que ha salvado a unas personas no pueda entrar en un puerto, de que se detenga a capitanas
de los barcos de salvamento, de que se lleve a la cárcel a activistas, cooperantes que han estado echando una mano cuando llegan a las playas estas personas, que hay que recordar para aquellos miserables que les desean lo peor, que en realidad si estas personas han decidido dar ese paso, jugarse la vida y la de sus hijos, es porque esa es la mejor opción para ellos. Imaginaos cuáles son las circunstancias que han dejado detrás, ¿no? Y también, por cierto, por recordar, porque es que si no lo hacen por solidaridad, que lo hagan por egoísmo. El último informe que sacó la Oficina Económica de Presidencia dice que la inmigración en España en las últimas 2 décadas, en la década de los 90 y en la primera década del siglo XXI, fueron muy positivas, en un 30% hicieron crecer el Producto Interior Bruto de este país, porque al final son mano de obra, y de hecho también dice ese informe, encargado a la Caixa, que creo que no es sospechosa de comunista, que dan mucho más de lo que reciben en prestaciones. Estos inmigrantes a los que tanto se rechaza, de los que tanto se abomina, a los que se culpabiliza de los males del país. Bueno, ya sabes, en el diario.es sabes que tenemos la sección de maldita.es, sí, se llama Maldita Hemeroteca, todos los días sale bulos, todos los días. Atacando sobre todo a los africanos subsaharianos y a todos esos países que están viniendo, como ha pasado en toda la historia de la humanidad, buscando un futuro mejor, que no es solo para su familia, sino que puede ser un futuro mejor para el país al que llegan, porque ellos van buscando mejorar sus vidas, lo cual suele significar que mejoras la vida del país al que llegan. Por supuesto que no todo el mundo que viene lo hace con las mejores intenciones, ni es la mejor persona, pero es que tampoco los que vivimos aquí todos somos maravillosas personas y lo hacemos lo mejor que podemos. O sea, hay gente que en realidad pues, sinceramente, yo los intercambiaba por muchos de los que vienen. Unos cuantos. Probablemente a mí ellos me intercambiarían también, pero bueno. Bueno, Javi, muchas gracias. Me encantaría que siguiéramos charlando, pero los tiempos aquí en el festival y con esa agenda tremenda además que te han puesto son limitados, y yo creo que además que la gente que tenemos aquí va a querer oírte recitar en un registro en el que a lo mejor no te han visto tanto. Bueno, a ver, pues mira, como estábamos hablando del Mediterráneo... Te voy a dejar aquí solo, ¿vale? Sí, no, hombre. Con la cámara. Sí. Bueno, pues me gusta ver, luego vuelvo para despedir el directo, ¿vale? Pero te voy a dejar aquí. Pues mira, vamos a empezar, de hecho, con ese poema que habla de la tragedia en el Mediterráneo, que además, como antes citaba Zurita, lo he citado aquí en 2 versos previos de un libro suyo que se llama INRI, que dice: sorprendentes carnadas llueven desde el cielo, sorprendentes carnadas sobre el mar. Él se refería a los cuerpos de los desaparecidos por la dictadura chilena, que eran lanzados desde los aviones. En este caso caen desde los barcos, como dice este poema, que se llama Como si nunca hubieran sido. Se hunden sus cuerpos como un diluvio en el agua, en el ácido mar que deshace sus huesos sin dejar rastro ni restos, como si nada sucediera, como si nunca hubieran sido, como si no fueran nadie, como si no. Lluvia que acribilla la piel de los océanos, que no sangra y apenas se estremece, como si nada, como si nunca, como si nadie, como si no. El mar los devora en silencio con su hambre sin dientes, su lengua de buitre, su boca de cárcel, su tripa de cal, se los traga y no se sacia, se los bebe y tiene sed, los ahoga y ni se entera, como si apenas, como si casi, como quizás, como que no. La tierra no los quiere y los echa al mar, la barca no los quiere y los tira por la borda, las olas no los quieren y las algas los devoran. Sus cuerpos se derraman en el agua como arena de un saco, como piedras, como llanto, como adiós. Su carne se disuelve en la bañera, crepita, hace espuma y burbujea con un ruido de lombrices, de huesos que se derriten como si fueran de sal, como si fueran de nada, como si el mar fuera lava, como si fuera alquitrán, que se les pega a las piernas y a los brazos, al estómago, al oxígeno y al ánimo como un traje de petróleo, de sombra y de plomo que sus músculos no pueden soportar. Arañan con las uñas la espina del aire, como si agarrasen una cuerda invisible, y dejan un reguero de sangre entre las nubes con el que las gaviotas pintan la tarde. Estiran los brazos al cielo como si el cielo les oyera, como si alguien, como si aún, como si Dios, pero hasta el cielo, les ha dado la espalda. Y no hay un alma a esta hora, no hay un alma. No quedan almas, ni guardas costeras, solo barcos piratas que los llevan de remeros, galeras.
Mecen las olas a los niños en su cuna de agua, en su tumba de sal, en su nicho de mar, mientras sus madres se ahogan y se agarran a sus cuerpos, como si fueran madera, como si no fueran, como si viento, como si muerte, como si no. Son solo burbujas en la superficie, espuma de jabón que desaparece bajo el voraz oleaje que los engulle con sus colmillos de brea, cadáveres que el mar escupe a veces sobre playas de turistas impasibles o en las fauces asesinas de arrecifes, también en las redes de los pescadores. Son peces sin branquias que boquean, que se beben adriáticos de un trago y les cabe un mar muerto en los pulmones, como si nada, como si aire, como silencio, como si ruido, como si la marea la llevaran por dentro. Hacen un túnel en el agua para llegar hasta el fondo, donde la noche es tan oscura como los ojos de un buey, y allí en el fondo se clavan como arterias, como dientes, como la sangre, como la hiel, como estandartes de un ejército derrotado, mecido por la corriente que les balancea incesante, como espigas de un maizal. Parece un maizal quemado, un negro maizal de cieno, maizal de carbón helado, un campo de nervios nerviosos, un cementerio de clavos en una negrura lunar. Pero el blanco de sus ojos da un halo de luz suficiente para guiar a las sierpes que les arrancan la carne y les dejan en los huesos como si fueran de leche, como si fueran de sol, como si de cera, como si de luna, como si de no. No saben cuántos han sido, ni siquiera saben si fueron, ni si han dejado de ser. No están ni vivos ni muertos, ni entre la vida y la muerte, ni ayer, ni mañana, ni hoy. Podrían haber muerto, dicen en las noticias, podrían haber muerto 1000, dicen los titulares, podrían haber muerto más, dicen las ONGs. Pero son tan negros, estos negros que son como el fondo, que son como el lodo, que son como un pozo, que son como el cosmos, que ni siquiera los ves. Pero están ahí, porque en algún sitio han de estar, y han rescatado a algunos que han contado que eran muchos, dicen que 900, algunos otros que 1000, puede que 1500, quizá fuera 1.000.000, quién sabe, tanto da. Han dejado de contar, han perdido la cuenta, han cesado la búsqueda, ya solo lo saben los peces que los llevan en el vientre. Ni siquiera su muerte es segura, tampoco entonces su vida. Podrían haber muerto, podrían, dicen, pero también podrían no. Como si nada hubiera sucedido, como si nunca hubieran sido, como si no fueran nadie, como si nada, como si nunca, como si nadie, como si no. Pero sí, pero eran, pero mueren, pero fueron, pero son. Siempre me cuesta leerlo, porque hay momentos en los que uno se emociona. El titular que se cita en un momento del poema fue tal cual: podrían haber muerto 1000 personas en el Mediterráneo. Claro, a mí me llamó tanto la atención que no se pudiera certificar, que fuera una noticia que no era noticia, que me hablaba de, bueno, pues de esa inexistencia a la que les estamos condenando. Bueno, me preguntabas antes por esa poesía política que habla de países como el nuestro y de la realidad que vivimos. A España le dediqué un poema que se llama Anatomía de España y que tiene después un correlato que también os voy a leer. La anatomía dice así: tiene este país la boca reseca como la costra de un grito, una llaga en la garganta de tragarse el periódico y el estómago revuelto de vomitar cementerios. Tiene este país un murmullo de arena que le recorre la piel como a un difunto de tanto dejarse azotar con el cilicio, y un silencio de zulo y muy señor mío, con olor a sacristía, cuartel y sobaco, tan siniestro como el roce de las sotanas cuando arrastran sus faldones por el suelo. Tiene una plaga metida en el intestino, tiene un nido de bichos rastreros que le devoran las ganas y los ovarios y escupen huesos de aceituna en el plato, donde atajos de ratones se pelean por roerlos. Tiene los ojos en blanco porque lo ve todo negro, tiene párpados de plomo por un eterno cansancio, tiene los dientes torcidos de mordisquearse los codos, tiene la lengua de esparto de lamerse las heridas, tiene la espalda doblada de llevar dioses a hombros y las manos doloridas de golpearse en el pecho. Tiene miedo a los espejos y a los armarios, unos los ha cubierto con sudarios y banderas, otros los ha clausurado con mortero.
Tiene miedo de hurgarse bajo las uñas y en los colmillos no vaya a encontrarse con sus facturas y sus delitos. Tiene este país forma de ataúd, cuerpo de jota, cara de nicho. Un parto que no le nace y una muerte que le vive demasiado. Pues mirad, hoy tengo mucha ilusión de traer aquí a Boabib y a Toledo los poemas del siguiente libro en el que estoy trabajando. Y bueno, hay uno que me emociona especialmente, me emocionó escribirlo, y el otro día lo leí por primera vez en un recital y esta va a ser la segunda vez, pero la primera vez además que se hace a través de un medio de comunicación y que queda para la posteridad. Se llama Memorial de Huesos Rotos y lo escribí después de ver un documental que os recomiendo, que se llama El silencio de otros, sobre la memoria histórica de este país, sobre esas personas que están todavía luchando, parece mentira, más de 80 años después, porque se recuperen los restos de sus muertos, de sus familias, y también porque se les reconozca el daño sufrido. Va por ellos. Memorial de Huesos Rotos. Yo te traía un broche para el pelo, Margarita, pero ya no tienes pelo, se lo llevaron ellos. Para un abrigo, Rafael, para un abrigo de señora y el cuello de la casaca del coronel. No tendrán frío ellos, no tendrán frío a mí. Se me juntan las costillas para darse candela, me tiritan los fémures, como cuando eres viejo. Tan solo 22 años tan solo, ay, calla, tonto. Ahora tengo la edad del tiempo y un niño en mi interior que no se mueve. Que no dejen hijos, les dijo. No salgan del vientre de ellas más que humo, no salga más que muerte. Te traje cigarrillos y no me dejan verte, Antonio. Grita más alto, que no te oigo, que me zumban los aviones desde el bombardeo y tengo el ruido del mundo hablándome al oído. Que te traje cigarrillos y no me dejan verte, Antonio. Pero yo no los puedo fumar, mujer, ¿no ves los agujeros? ¿No ves que tengo el pecho como el bolsillo de un pobre? Que me han cosido a balazos los pulmones, que me han muerto, que me han... No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ya solo tengo ojos para no verte. Se los pueden llevar también. Que ojos que no ven no son ojos, son puñales. Pues mete el dedo en la llaga y tócame el corazón que palpita como un reloj a la hora de la siesta. No da las horas, Rosita, da el toque de queda. Antonio, Antonio, ¿me oyes? Te aúlla el viento por las heridas como una sinfonía sin violines. No te oigo ya, no te oigo, no me oye, no me oye. 100 kilos de tierra sobre nosotros y otros 100 de silencio. Son más, paloma mía, al menos son 500 y otros 100 de soledad y 100 más que esa arena del desierto. Quisiera besarte antes de marcharme, Julia, pero no puede ser. Se llevaron tu boca cuando te hicieron hablar, se la llevaron y te quedaste muda, muda como la sangre cuando se vierte, muda como la entraña cuando se abre, muda como esta tapia donde te fuiste. Ay, si las tapias hablasen, llorarían. Ay, si las tapias llorasen, hablarían. Y este árbol ya no da sombra para no despertarte. Yo vine a traerte flores, tráeme pan, que tengo hambre. Tráeme vino, que me dejaron seca y tengo sed de tu piel y de tus manos. Se llevaron mi vida y me dejaron tu olor, que no se me va de la cabeza ni después de los fusiles, ni a tiros, ¿me oyes? No te oigo ya, no te oigo. Tengo los disparos metidos en las sienes. Manuel, ¿qué dices? ¿Por qué no me hablas? Porque hablé de más y ahora hablo de menos. Ni tampoco nadie nos oye, ya solo mis hijos, los pocos que me quedan, quizá mis nietos, y cuando mueran, nadie, nadie, cuando mueran, nadie. A uno me lo enterraron tan lejos de mí que no me llegan las raíces hasta allí para abrazarle. Ni tengo ya las piernas para ir a verle. No sé dónde están mis abuelos, mis padres, en una zanja que cavaron con sus dientes. Le han echado una carretera encima para que el motor de los coches oculte sus voces. Nos borraron las huellas como el criminal borra el crimen. Aquí paz y después olvido. ¿Y tú eres? No, yo ya no soy. ¿Y te llamas? No lo sé, no lo sé. Me borraron hasta el nombre. 100 kilos de tierra sobre nosotros y otros 100 de silencio. Son más, paloma mía, al menos son 500 y otros 100 de soledad y 100 más que esa arena del desierto. Muy bien. Javi. Bueno, pues ahí queda, ahí queda. ¿Me queda? Nos hemos quedado. Tremendo.
Muchísimas gracias. Nada, un placer, de verdad. Gracias a vosotros y a vosotras por venir. Por acompañarnos. Ahora, si queréis, los que nos acompañáis, podéis hacerle algunas preguntas o podéis recitar algo más, lo que tú quieras. Tenemos aquí un ratillo, pero bueno, yo voy a despedir la conexión en directo. Adiós, majos y majas. Muchas gracias de verdad a todos y a todas por habernos seguido aquí. Os recordamos que somos el diario.es de Castilla-La Mancha. Este es el Festival Internacional de Poesía Boavit, de Mediterráneo en Mediterráneo, en su tercera edición. Os recordamos además, que se me olvidaba, que lo iba a recordar también al final, que Javier Gallego Crudo, aparte de otros actos que podéis ver en el programa, está mañana sábado en el Círculo de Arte a las 22 horas con Siguar, ¿verdad? Eso es. Esperamos. Ahí os esperamos, vamos a estar todos. Hemos resistido. Hemos resistido al final con la lona. También recordar que este festival, en varios de sus actos, va a dedicarlo a la memoria tanto de la poeta Francisca Aguirre, Paca Aguirre, que falleció el pasado mes de abril, como a Santiago Palomero, director del Museo Sefardí de Toledo, fallecido recientemente. También va a su memoria todo esto que estamos haciendo. Y os esperamos mañana a la misma hora, a las 12 del mediodía. Vamos a estar con Concha García, que es una de las poetas más conocidas del país, sobre todo porque toda su literatura está abordada desde la perspectiva de género y ella también es una gran activista en ese sentido. Os esperamos mañana a la misma hora, aquí en el Facebook del diario.es de Castilla-La Mancha, o si queréis podéis acudir a la empresa municipal de suelo y vivienda, calle San Ildefonso 2 en Toledo, también para participar. Muchas gracias y hasta mañana. Adiós.